aspectos que hemos visto a lo largo de los semestres. La siguiente. Tenemos que pues la sangre, como sabemos, es un tejido conectivo que se encuentra de manera líquida, la cual pues va a circular por todo el cuerpo y la función principal de ella pues va a ser transportar sustancias, defender al organismo y mantener un equilibrio. Tenemos que la sangre pues se compone del 55% de plasma y que pues el plasma va a tener agua, algunos electrolitos, proteínas, nutrientes, algunos desechos y gases, y el 45% restante pues van a ser las células sanguíneas, que pues en estas van a ser los glóbulos blancos, las plaquetas, y los glóbulos rojos. Estas van a tener pues una función específica cada una de ellas. Las características principales de la sangre pues es el transporte de oxígeno, va a llevar nutrientes y van a participar en la coagulación, va a ayudar a regular el pH, la temperatura y la osmolaridad y va a contener sistemas de defensa, que pues ahí es donde participan los glóbulos blancos mediante pues los anticuerpos. La que sigue. Y bueno, como les había comentado, la sangre pues tiene que tener, tiene que ser capaz de poder, formar el coágulo, el cual va a ser, se va a formar mediante cuando exista alguna alteración en la pared vascular. Una vez que se forme el coágulo, pues también tiene que tener la capacidad de poder disolverse cuando pues ya se haya restaurado todo eso. La que sigue. Y pues ese proceso se le denomina hemostasia. Tenemos que va a ser el conjunto de mecanismos fisiológicos que va a utilizar el organismo para detener una hemorragia cuando se daña un vaso sanguíneo y mantener la sangre en estado fluido dentro del sistema circulatorio. Y se va a dividir en primaria y secundaria. La que sigue. Tenemos que en la hemostasia primaria, pues es aquí donde inicia todo el proceso de la formación del tapón plaquetario y la coagulación. Esto se va a dividir en la adhesión, la activación, la estabilización y la inhibición. La que sigue. En la adhesión, pues aquí, como su nombre lo dice, las plaquetas se van a adherir al sitio donde se dañó el vaso. Cuando el vaso está dañado, va a exponer grandes cantidades de colágeno. Aquí es donde se adhieren las plaquetas para poder empezar a formar lo que es el tapón plaquetario. El factor una vez que las plaquetas se adhieren al colágeno, van a unir a glucoproteínas que van a ser receptores, las cuales van a ser la glucoproteína 1A y 2A y la glucoproteína 4. También aquí interviene el factor de von Willebrand. Esta se va a unir a otros receptores, los cuales van a el cual va a ayudar a que también se produzca el efecto de la adhesión en las plaquetas. O sea, es como un ayudante para que puedan unirse las plaquetas al vaso dañado. Lo que sigue. Después tenemos la activación. Aquí las plaquetas se van a activar por medio de señalizaciones que vienen desde el exterior, o sea que este proceso va a ser un proceso de afuera hacia adentro. Estas se van a activar por medio de la fosfolipasa C. La fosfolipasa C va a activar al trifosfato de inositol, el cual va a desempeñar varias funciones, ya sea que pues activa algunos factores de la coagulación. Sin embargo, la función más importante y la clave es que va a activar el calcio. El calcio va a tener varias intervenciones. Aquí pues va a intervenir en el cambio de la estructura de la plaqueta, ya que no va a ser ya no va a ser discoide y la va a aplanar y también va a activar la fosfolipasa 2, la cual va a liberar el ácido araquidónico de la membrana
Y entonces la ciclooxigenasa este 1 va a actuar como catalizador del ácido araquidónico y ahí es donde va a intervenir el tromboxano A2, el cual pues va a ser el que active todas esas plaquetas y desempeñe pues la fase de activación. La otra, el otro punto es la estabilización, ya que tenemos que pues las plaquetas ya se adhirieron al sitio de la lesión y pues se comenzaron a activar, estas se necesitan estabilizar para poder formar un tapón firme y aquí es donde hay una conversión de la hemostasia primaria a la hemostasia secundaria. Aquí pues la fosfolipasa C va a ser la que desempeñe este cambio que pues en vez de que pues el proceso anterior eran las señalizaciones de afuera hacia adentro, estas señalizaciones van a ser de dentro hacia afuera por medio de la proteína sinasa C y el diacilglicerol. Estos van a cambiar la forma de los receptores de glucoproteínas 2B y 2A, haciendo que haya una buena unión del fibrógeno y el factor de Willebrand. La fibrina pues se va a unir a estas glucoproteínas y va a hacer que las plaquetas las atrape y formen la red y así se va a reforzar el tapón plaquetario haciéndolo pues más estable y firme. Y pues finalmente pues tenemos la parte de la inhibición, la cual pues va a ser para poder conservar el equilibrio, ya que pues las plaquetas se van a inhibir para no formar coágulos de más, podría decirse así, y aquí se van a liberar dos sustancias que van a ser las prostaglandinas y estas van a llegar a las plaquetas y se van a unir a un receptor de la superficie de estas, haciendo que haya mayor cantidad de adenosina monofosfato cíclico. Este va a activar la proteína sinasa A, la cual va a tener va a tener la función de bloqueador en la activación plaquetaria. Lo que pues va a hacer es que va a bloquear los procesos de adhesión del factor de von Willebrand, va a va a bloquear la producción de tromboxano A2 y la señalización interna de la fosfolipasa C, y pues como vimos, pues son las que ayudan a que pues se presenten todos estos procesos. Lo que sigue. Y otra de las sustancias es la liberación de óxido nítrico, ya que pues si hay mayor cantidad de óxido nítrico, pues va a hacer que inhiba el receptor del tromboxano A2 y así no se van a activar las plaquetas. Y pues ahí está un esquema donde resume todo lo que les comenté. El que sí. Y ahora tenemos la hemostasia secundaria. Aquí va a pues aquí van a ser las interacciones de las proteínas plasmáticas, que pues en nuestro cuerpo las tenemos de forma inactiva, sin embargo aquí se van a activar mediante la cascada de coagulación. Esta pues va a culminar con la formación de la fibrina y pues la cual pues va a formar el tapón plaquetario. Y pues tenemos los factores de coagulación que pues son los que están ahí presentes en la diapositiva, nada más que pues yo no los veo, pero ahí están. Y aquí sí. Y pues tenemos que la cascada de coagulación se va a dividir en 3 vías, la vía extrínseca, la vía intrínseca y la vía común. En la vía extrínseca, pues como su nombre lo dice, va a ser extra, o sea, va a ser extra vascular. Aquí se va a iniciar por un traumatismo en el factor tisular, se va a exponer y se va a unir al factor 7 en su forma activa. Una vez que estos se unan, van a formar un complejo junto con el calcio para activar el factor 10. Y en la vía intrínseca, pues va a ser su activación por contacto, va a ser dentro de, y aquí va a empezar con el factor 12. De ahí se va a unir al factor
11 y de ahí al factor 9 y el factor 9 se va a unir con el factor 8. Estos dos factores también van a formar un complejo que pues se va a unir con el calcio y a algunos fosfolípidos para poder activar el factor 10. En la vía común, el factor 10 ya se encuentra de manera activa, entonces, lo que va a hacer es que se va a formar otro complejo, el cual va a ser el calcio con el factor 10 en su forma activa, más el factor 5 en su forma activa, más fosfolípidos, y va a hacer que va a ser el que active la trombina. La trombina va a actuar entre la conversión de fibrinógeno a fibrina para poder formar los monómeros de fibrina. Aquí en los monómeros de fibrina van a formar los polímeros de fibrina, sin embargo, estos todavía no van a estar de manera estable, se van a encontrar inestables, entonces lo que va a hacer es que el factor 13 va a intervenir en para poder estabilizar la fibrina y poder pues formar una red de fibrina más estable y así poder formar el coágulo. Y pues tenemos que pues la mayoría de los factores de la coagulación son producidos en el hígado, sin embargo hay algunos que necesitan de la vitamina K para poder producir su función como tal, y la vitamina K va a ser, va a intervenir de una manera en la que modifique la estructura química de estos factores, y este proceso se va a llamar la carboxilación. Entonces la carboxilación va a permitir que estos factores se unan a los fosfolípidos y al calcio para así poder desempeñar su función. Y pues ya adentrándonos al tema del uso y manejo de derivados, era importante repasar y conocer estos temas para así poder entender un poco más sobre el tema de los hemoderivados, ya que pues el objetivo principal de estos va a ser corregir las deficiencias, ya sea en los factores de coagulación o reponer los componentes sanguíneos. Y pues en la guía que nosotros nos basamos manejaban la sangre total y el concentrado eritrocitario, el concentrado plaquetario, el plasma, el crioprecipitado, aferesis, la albúmina, factores de coagulación, inmunoglobulinas, selladores de fibrina y las células progenitoras hematopoyéticas, y cada uno de ellos pues describía para qué eran, cómo se administraban y en qué momento era indicado poder pues recetarlos o pedirlos. A ver, pausa tantito aquí, miren. Es importante que entendamos que todo esto lo vamos a ver en un contexto del uso en la anestesiología. El uso de estos hemoderivados tiene muchos usos en patologías hematológicas, oncológicas, pero nosotros nos tenemos que enfocar en esto, porque esta es nuestra materia. Más adelante van a ir viendo más situaciones enfocadas a otros aspectos. Es importante que entendamos que nuestros hemoderivados los vamos a usar en un contexto de un paciente para ya sea prepararlo en una cirugía o resolver situaciones como sangrados dentro de una cirugía o saliendo de una cirugía. Es bien importante que entendamos que nosotros nos vamos a enfocar a eso, porque eh, hay muchas patologías, muchas cosas que tienen que ver con las cascadas de coagulación que nosotros no vamos a ver porque no es competencia de la anestesiología como tal. ¿Sale? Nada más esta pausa para que entendamos cómo vamos a enfocar las cosas. Bueno, yo les voy a hablar del concentrado eritrocitario, que pues este va a ser, se va a obtener a partir de que se separa la sangre y sus componentes del plasma. Principalmente va a estar conformado por glóbulos rojos. La siguiente. Dentro de sus indicaciones vamos a tener que cuando la cifra de hemoglobina o de hematocrito sea menor, se va a decidir
si se va a transfundir o no. También cuando los pacientes sin factores de riesgo asociados, ya sea como cardiópatas, ancianos o etcétera, declaran bien unas cifras de hemoglobina de 7 gramos sobre decilitro inferiores, y también siempre y cuando el paciente no esté hipovolémico. También se deberá marcar como gramos sobre decilitro o llegar a cifras normales. Vamos a tener una sobrecarga de volumen. A la siguiente. Bueno, dentro de las mismas indicaciones para los adultos tenemos que esta se va a ocupar para anemia con signos y síntomas de hipoxia tisular, independientemente de los niveles de hemoglobina. Esto es, por ejemplo, cuando un paciente llega y pues no ha tiene una anemia severa o hay peligro de que no haya llevado algún tratamiento adecuado y pues presenta estos síntomas de anemia severa. También debemos tenerla cuando la hemoglobina preoperatoria sea menor de 8 gramos sobre decilitro y en pacientes con alto riesgo de hemorragia. También en pacientes con enfermedades coronarias o accidente cerebrovascular, cuando sean pacientes mayores de edad a los 70 años y con hemoglobina de menor a 10. La siguiente. Dentro del transporte es importante que este concentrado se lleve en contenedores limpios y termoaislantes. Este debe mantenerse a una temperatura adecuada, que mencionaba que era entre 1 y 6 centígrados, y la temperatura no debe de exceder de más de 10 centígrados, y el tiempo máximo de transporte debe ser menor a 24 horas. También mencionaba que debía de utilizarse dentro de los 30 minutos, porque, bueno, fuera de temperatura ambiente, porque pues si no, ya no servía. A la siguiente. Dentro de la dosis de administración, vamos a tener que se pueden transfundir de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso por día, preferentemente no exceder 2 unidades de este concentrado en 24 horas en pacientes con anemia crónica, y la velocidad de administración será de 2 a 3 mililitros por minuto, y el volumen máximo por unidad no debe de exceder del 10% del volumen sanguíneo total. Dentro de las recomendaciones generales, tenemos que el paciente deberá ser transfundido con un filtro, que la medida estándar es de 170 a 210 microunidades. También debe ser calentado siempre y cuando solamente se requiera administrar 15 mililitros o más por minuto. También cuando el receptor pues sea portador de crioaglutininas. También no debe administrarse con medicamentos o otras soluciones en la misma vía. Por eso siempre se debe de poner de manera aparte, independientemente de la vía donde se le están administrando medicamentos. También suspender de inmediato ante una reacción transfuncional. También deberá existir el consentimiento firmado por parte del paciente. También se le tiene que mencionar pues la cantidad del producto que se le va a administrar, el tiempo de la administración y sus indicaciones, algunos efectos que puede llegar a tener, y también la velocidad de la administración va a depender de la situación de cada paciente. También se debe de tomar en cuenta que no se debe de exceder un tiempo de más de 4 horas para transfusión, y la reacción transfusional que se tenga se debe de anotar en el expediente clínico y suspender la transfusión. A la siguiente, por favor. Bueno, en el Pausa ahí, concentrado espérame. eritrocitario Miren, los concentrados eritrocitarios en cuanto a la dosis y la forma de administrar está bien. Sin embargo, esas dosis y esa forma de administrarse es para pacientes anémicos o para preparación quirúrgica. ¿Sí me explico con esto? Sí. O sea, dentro de quirófano, el objetivo dentro de quirófano es llegar a una hemoglobina mínima de 7.
¿sale? Si el paciente nos sangró 10 litros, de todos modos nosotros debemos buscar que el paciente esté en hemoglobina de 7, ¿sale? No transfundir más porque nos arriesgamos. O sea, si el paciente sangró poquito, no es necesario si tenemos 7 todavía dentro del quirófano. ¿Sale? Ya después se ve si tiene sintomatología, afuera se transfunde tal cual las indicaciones que tienen, pero dentro del quirófano el uso del concentrado eritrocitario es únicamente si el paciente está con sangrado profuso que lleva su hemoglobina por debajo de 7, ¿sale? Entonces, para que se acuerden de eso, la forma que lo aplicamos y las dosis van a depender del sangrado del paciente y del control hemodinámico que tenemos. No, por más que ya hayamos pasado los 15 mililitros por kilo, si el paciente siguió sangrando, le vamos a seguir poniendo sangre. Eso es bien importante que entiendan que en quirófano funciona diferente, ¿sale? Para que lo tomen en cuenta, ¿sale? Ok. Ya síguele. Bueno, ahora tenemos el concentrado eritrocitario lavado, que este va a ser usado también igual en situaciones muy específicas, porque van a ser los eritrocitos, pero a este ya se le ha removido parte del plasma. En el otro sí tenía plasma, pero no tanto, era igual como más eritrocitos. Y aquí son más, ya literalmente ya son los eritrocitos. Entonces, pues estos van a ser lavados sucesivamente con solución salina isotónica, y también va a tener una vigencia máxima de 24 horas y se realizó con una conexión estéril, y ya creo que se remueve la solución preservadora. A la siguiente. Bueno, como les mencioné, estos iban a ser para uso específico, porque iban a ser en pacientes que llevan reacciones transfusiones previas a alguna transfusión sanguínea. También iba a ser en pacientes con deficiencia de la IgA, ya que pues al recibir toda la cantidad de otros donadores, pues estos pacientes lo que hacen es reaccionar de su cuerpo a reacciones alérgicas, como eso, y también para una transfusión intrauterina. A la siguiente. Bueno, y ya sería todo. Bueno, y ahora vamos a tener el concentrado plaquetario, que como pues sabemos es la unidad de producto sanguíneo que contiene una alta concentración de plaquetas. Estas pueden obtenerse de sangre total o por aféresis. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener que las plaquetas actúan en la hemostasia primaria y tienen pues 5 funciones principales que ya se las explicó pues mi compañera al principio, que es la adhesión, agregación, secreción y pues también proveer superficie procoagulante y pues la retracción del coágulo. Pues tenemos que el concentrado plaquetario se usa de forma profiláctica o terapéutica, que para la profiláctica se enfoca en la prevención del sangrado y en la terapéutica para una hemorragia activa. La siguiente, por favor. Y pues bueno, aquí tenemos que su conservación, que es importante que se mantenga a más de 20 a 24 grados centígrados y es en una agitación continua. Su vigencia es de 3 a 5 días según el tipo de bolsa en la que se puso. Y pues no debe refrigerarse ni calentarse. Y pues está contraindicada en la púrpura trombocitopénica inmune, en el síndrome urémico hemolítico o trombocitopenia inducida por heparina. La siguiente, por favor. Y pues las recomendaciones generales es que se debe verificar el grupo y el RH compatibles. Se administra inmediatamente después de recibir el producto. Se debe utilizar un filtro estándar de 170 a 210 y pues no se debe mezclar con medicamentos ni soluciones hipertónicas, y pues es importante que se documente la indicación, el lote, volumen y efectos adversos si es que los llega a mostrar en el expediente. Y pues es importante recordar que se debe suspender si existe alguna reacción adversa. Y pues ahora tenemos el
el plasma fresco congelado, que es un componente líquido de la sangre total que se obtiene una vez retirados los elementos formes. Es congelado dentro de las primeras 6 horas obtenidos a menos de 30 grados centígrados y pues posteriormente se puede conservar a menos de 18 grados centígrados hasta por un año. La siguiente, por favor. Pues en su función es que aporta los factores de la coagulación y de la fibronílisis necesarios para la corrección de las coagulopatías. Y pues este también restaura el equilibrio hemostático en situaciones de sangrado o durante procedimientos quirúrgicos. Aporta proteínas plasmáticas como la albúmina o antitrombina 4 cuando se requiere clínicamente. Y pues sus indicaciones, este debe ser usado para reemplazar la deficiencia de factores de la coagulación en donde no se tenga un concentrado del factor específico que se desea reemplazar. Y pues ahí tenemos indicaciones absolutas, que es en donde regularmente se indica este plasma fresco congelado. La siguiente, por favor. Y pues también en tiempos de coagulación prolongado, esas son las indicaciones en donde se puede indicar, que es en la deficiencia de los factores, en el déficit de vitamina K y entre otros. Ahí es. La siguiente, por favor. Y pues la transfusión de plasma fresco congelado debe realizarse máximo 2 horas antes del procedimiento quirúrgico para alcanzar niveles hemostáticos adecuados. Y pues la dosis recomendada es de 10 a 20 mililitros sobre kilogramo de peso corporal, lo que permite lograr entre 25 y 50% de actividad de los factores de coagulación. Y pues este debe transfundirse inmediatamente después de descongelarse y no puede recongelarse. En caso de no ser utilizado, debe desecharse. Y pues para su transporte son en contenedores limpios termoaislantes. La temperatura de almacenamiento se debe mantener durante el transporte y cuando lo reciban en el hospital o a donde se dirija, pues debe asegurarse que el plasma haya sido mantenido congelado durante el transporte. Y pues sus riesgos: tiene reacciones alérgicas o anafilácticas, sobrecarga circulatoria, transmisión de infecciones virales y hemólisis si hay incompatibilidad. Y pues ahí está la tablita de la conservación y vigilancia del plasma. Ya. Entonces, ¿de cuánto quedó la vida media del plasma que aplicamos? ¿Cuánto es su tiempo de vida media? A ver, Luis, dinos. Yo había leído que congelado puede durar hasta un año. No. Tiempo de vida media aplicado. Tú aplicas tu plasma fresco congelado y cuánto tiempo va a estar haciendo efecto al paciente. A ver, díganme. Ahí viene la guía. La guía dice cuánto duran aproximadamente los factores de coagulación. Ahí viene.
A ver, Leti. Bueno, yo vi una parte que decía que estaba basado en la vida media del factor 9 y que decía que era de 18 a 24 horas. Pero ese es uno. Hay otros, ¿cuánto duran? También dice, la guía dice muy claramente que en general, ¿cuánto duran? ¿Que no en general duran 24 horas? No, eso es sacrilegio. ¿Por qué creen que se debe de aplicar 2 horas máximo antes de la cirugía? Porque se puede coagular. No. ¿Por Sí el tiempo entienden de que duración del efecto? no, bueno, más o menos, pero tiene que ver con el tiempo de vida media de los productos en general. Cuando les dice máximo 2 horas antes, significa que no se lo pongas con más tiempo de anticipación al paciente que vas a operar. Eso significa. El tiempo en promedio es de 4 a 6 horas en general. Hay factores específicos que sí pueden llegar a durar hasta 32 horas, 24 horas, pero son poquitos. Entonces, en su mayoría, para que estén funcionando bien, debe de ser un tiempo de 4 a 6 horas, ¿sale? Por eso es importante los los de medicina interna o los de pediatría o los de hospitalización quieren preparar un paciente para cirugía. ¿Y qué creen? Tienen indicado pasar un plasma cada 8 horas durante un día, o sea, le pasan 3 plasmas para prepararlo para quirófano, cuando lo correcto es mandarlos disponibles, recién descongelados al quirófano junto con su paciente o pasárselo no máximo de 2 horas antes de iniciar el procedimiento quirúrgico. ¿Sí me expliqué con esto? Sí, doctor. Sí, Entonces, doctor. es bien importante que entiendan su forma de utilizar los plasmas, porque es un error súper, súper común. O sea, yo he visto muchísimos especialistas que quieren preparar un paciente para cirugía y tienen los tiempos alargados y entonces lo que hacen es transfundirle un plasma cada 8 horas, un día antes de la cirugía. Y eso es completamente incorrecto. O sea, si tú le transfundes un plasma 8 horas antes de la cirugía, pues ya cuando llegue la cirugía ya se consumieron prácticamente todos los factores de coagulación que le pusiste. O sea, ya no sirvió de nada. Lo importante es transfundirlos en el transquirúrgico o justo antes de la incisión, cuando el paciente ya tiene tiempos alargados o quieres corregir algo. Y cuando sangran, pues se aplican en el momento que sangran. ¿Sale? ¿Sí les quedó claro eso? Sí, doctor. Por favor, si un día son mis compañeros de otra especialidad, no quiero verlos indicar uno cada 8 horas. Por favor. Ya síganle, muchachos. Bueno, ahora vamos a tener lo que es el crioprecipitado, lo cual pues este en sí va a ser una fracción proteica que se va a obtener del plasma fresco congelado que anteriormente pues nos habían anticipado. Este va a estar a temperaturas de aproximadamente de menos 70 grados Celsius y se va a mantener precipitada al descongelarse en condiciones controladas. Y pues podemos encontrar que este tiene un volumen de 5 a 5, de 5 a 25 mililitros y contiene un mínimo de 80 unidades del factor 8, que en este caso es el factor antihemofílico A, y pues al menos del 75% de las otras unidades estudiadas. Ajá. Contiene de 150 a 250 miligramos de fibrinógeno, del 20 al 30% del factor estabilizante de la febrina y del 40 al 70% del factor von Willebrand, que es el que pues ya nos había mencionado nuestra compañera. Y pues va a estar presente en el plasma originario, además
de lo que es la fibronectina, lo cual pues esto en sí va a ser una glicoproteína que va a actuar como pegamento celular, ayudando a otras células a adherirse y a migrar. ¿Y qué función va a tener este? Pues bueno, en sí pues este va a hacer la corrección de la deficiencia de los factores de coagulación, el 1, el factor antihemofílico A, el factor de von Willebrand y el factor estabilizante de la febrina. Ahora, cuáles son sus indicaciones para, pues, ahora sí, dar este? Pues sus indicaciones es la hipofibrinogenemia, que debe ser menor a 100 miligramos sobre decilitro cuando hay un sangrado difuso. También lo que es la disfibrinogenemia y cuando hay deficiencia del factor estabilizante de la febrina, así como también lo que son las coagulopatías de consumo en la coagulación intravenosa diseminada y también en pacientes que tengan sangrado urémicos y que no responden al desmopressin. El desmopressin en sí es un análogo de la vasopresina que pues trata la enuresis nocturna primaria y también ayuda a lo que es el control de trastornos hemorrágicos. Y pues su uso condicional de este es el tratamiento de hemofilia de tipo A, cuando no se va a disponer de un concentrado específico del factor antihemofílico A. Para la enfermedad de von Willebrand de tipo 2 y 3, también en ausencia de otros concentrados purificados. El uso secundario en el tipo 1 de la desmopresina y también la aplicación tópica como la coladifibrina durante las cirugías, que pues vaya, en la coladifibrina nos decía que es un adhesivo biológico de uso quirúrgico y que va a estar compuesto por dos componentes principales, los cuales tenemos el fibrinógeno y la trombina. Y algo que debe de ser algo muy importante es que en una de sus contraindicaciones que tiene es que no debe utilizarse para reponer factores que no estén presentes en el crío precipitado. Durante la dosis de la administración, cada unidad va a contener alrededor de 100 unidades de este factor y pues la dosis se va a calcular según el peso del paciente y el déficit que se desea corregir. Mencionaba un ejemplo que si un paciente tenía 60 kilogramos y tenía hemartrosis, pues requería de 900 unidades, es decir, pues 9 unidades. Y pues esto ya es dependiendo del centro médico que vaya a ser el procedimiento quirúrgico y pues también el médico. Algo que es importante, que recalcaba mucho la guía, es que decía que una vez descongelado debe transfundirse en menos de 6 horas y no puede volver a recongelarse. En adultos mencionaba que había 10 unidades y esas 10 unidades iban a aumentar el fibrinógeno plasmático de 80 a 100 miligramos sobre decilitro. Y en niños era diferente porque se usaba una unidad sobre 10 kilogramos de peso. Y pues aquí podemos observar una tabla donde nos indica la administración del factor en el tratamiento de hemorragia en hemofilia A, donde trae sus indicaciones, el nivel mínimo inicial, el factor deseado, así como también la dosis de ese factor y pues la duración del tratamiento en día. Y pues vamos a hablar acerca de los componentes de este. Bueno, el fibrinógeno en adultos se va a dar la transfusión de 10 unidades de crioprecipitado, lo cual esto va a hacer que se eleve el nivel de fibrinógeno entre 80 y 100 miligramos sobre decilitro. Cabe mencionar que en pacientes adultos se va a aplicar la misma dosis estándar, pero sin considerar el peso o el grado de uremia. Y pues en niños la dosis recomendada es de una unidad por cada 10 kilogramos de peso. Y esto va a ser administrado 2 veces por semana. Porque dice que, dado que la vida media del fibrinógeno es de 3 a 6 días, entonces pues esto se va a ajustar de acuerdo a la frecuencia y según la condición en que se encuentre el paciente. Por ejemplo, pues en una coagulación intravenosa diseminada. Y pues el crioprecipitado se va a usar tópicamente también en cirugía como agente hemostático. Aquí se va a mezclar dos unidades, dos componentes, que es con trombina y cloruro de calcio.
y pues esta decía que se iba a aplicar sobre superficies sangrantes para formar fibrina. O sea, esto es algo importante que pues empezaron a descubrir en sí y que hoy en día pues ya hay versiones comerciales de este preparado que pues lo utilizan precisamente para actuar como un agente hemostático. Y pues el factor de von Willebrand, el objetivo de usar el crioprecipitado pues en sí es corregir las alteraciones de la hemostasia primaria y también así la secundaria. Y esto es pues ya sea ante un sangrado activo o como una prevención prequirúrgica, si en dado caso de que llegara a pasar. La dosis se va a calcular principalmente según el contenido del factor antihemofílico A, y aunque en la práctica se llega a ajustar de acuerdo a la condición clínica del paciente, en el estado en que se encuentra el paciente. Ajá. Actualmente pues existen algunos concentrados comerciales que van a contener este factor, así como el factor antihemofílico A y otros demás. También tenemos lo que es el factor de estabilizante de la fibrina, perdón. En los pacientes que llegan a presentar deficiencia de este factor, pues lo que se llega a recomendar y que señala la guía es administrar una unidad de crioprecipitado por cada 10 a 20 kilogramos de peso corporal y con una frecuencia semanal. Es de media de 6 a 10 días y basta con mantener las concentraciones plasmáticas para poder conservar una adecuada y correcta hemostasia. Algunas consideraciones técnicas que describía es que se recomendaba que el grupo A, B y O sea compatible, aunque no es como tal obligatorio. Pues esto para evitar pues lo que son las reacciones alérgicas, que más adelante pues se va a mencionar. Descongelar entre el 30 y 37 grados Celsius y aplicar con filtro de 170 a 210 micras a una velocidad menor a 10 mililitros sobre minuto. No mezclar con medicamentos ni otras soluciones también para evitar lo que son los efectos adversos. Y pues algunos de estos que se mencionaban pues son reacciones alérgicas o anafilácticas que van a ser más frecuentes en pacientes que tengan déficit de la inmunoglobulina de tipo A, así como también transmisión de infecciones virales, la hepatitis B, C, incluso el VIH, reacción febril, no hemolítica o sepsis por contaminación. Y pues el almacenamiento y transporte de este es que se va a conservar a menos 18 grados Celsius hasta 12 meses. Una vez descongelado, se tiene que usar antes de las 6 horas y se tiene que transportar en contenedores térmicos con congelante y manteniendo así la cadena de frío. Y bueno, ya yendo al tema de las reacciones transfusionales, la siguiente. Van a ser aquellas respuestas que se presenten de manera normal para van a ser aquellas respuestas que se presenten de manera normal y que produzcan efectos adversos en el paciente. Estos van a desarrollar diversas reacciones, las cuales se van a dividir en las siguientes. Se van a dividir en las reacciones inmunológicas y no inmunológicas. Las reacciones inmunológicas se van a subdividir en inmediatas y tardías. Aquí pues se pueden presentar fiebres, alergias, algún daño pulmonar, y en las tardías pues alguna enfermedad de injerto contra hospedero o púrpura post-transfusión. La que sigue. En las no inmunológicas también van a presentarse entre inmediatas y tardías. Inmediatas, pues, alguna contaminación bacteriana, una sobrecarga circulatoria, hemólisis no inmune, embolia, hipotermia, desequilibrio electrolítico, coagulopatía hemodilucional. Y las tardías van a ser hemosiderosis, transmisión de infecciones virales, bacterianas y parasitarias. Es por eso que se les debe de realizar diversos estudios antes de administrar estos modelos.
identificar qué tipo de reacción es, si la que sí. También pues verificar pues todos aquellos datos del tipo de sangre que se le administró y también pues en caso pues, a estudios de laboratorio antes de y después de la transfusión, la que sigue. Bueno, esos son los al paciente. Y pues existe un formato donde se va a llenar y se va a reportar la reacción que se tuvo. Este formato pues va a tener la información de los signos vitales, qué signos y síntomas presentó, qué se tomó y por quién y se realizó la transfusión, y pues todo esto va a estar indicado entre antes de, durante y después de la transfusión. Y pues ya eso sería todo. ¿Tienen dudas? A ver, Luis. Doctor, los componentes que no son el concentrado de eritrocitario, como lo son plasma y los crioprecipitados, ¿no es necesario que sean compatibles con su grupo sanguíneo? Todas estas se cruzan y se tipan. No es necesario que sean de su grupo, pero se tienen que cruzar y tipar, porque es bien importante. Todo lo que tiene que ver con concentrado eritrocitario y plaquetas puede llevar en sus componentes, se pueden fugar ciertas IG, las inmunoglobulinas pueden desarrollar reacciones con el paciente y cruzar. Pacientes con transfusiones previas pueden llegar a tener dentro de su plasma anticuerpos. Entonces, si esa persona dona dentro de su plasma, a la hora que te lo apliquen, también lleva anticuerpos que pueden ocasionar problemas. Entonces, por eso tienen que tipar y cruzar independientemente de que sean del mismo tipo de grupo. Ok, gracias. ¿Sí me entendieron? ¿Alguna otra pregunta? A ver, Leti. Bueno, yo tengo duda en lo de las indicaciones. Es que en la guía pues venían muchas, pero entonces nada más como nos basamos en cuando haya deficiencias y antes de un procedimiento quirúrgico y cuando hay una hemorragia durante el procedimiento. Correcto, mira, las indicaciones son muchísimas, como les expliqué con los concentrados eritrocitarios, nosotros vamos a abordar la situación para la anestesiología, para hematología, para medicina interna, pediatría, muchas especialidades más, se va a abordar de diferente manera y dependiendo de cada patología. En la anestesiología todo está enfocado a una cirugía. Entonces, nosotros tenemos que preparar al paciente, resolver una situación en quirófano o cuidar al paciente después de que sale de esta cirugía. O sea, nosotros vemos está completamente enfocado a eso. Entonces, es bien lo veamos en esta zona así, ¿sale? En otras materias lo van a abordar de manera general o de manera diferente, porque van a abordar diferentes patologías, cómo usarlo en otras patologías. Pero incluso aquí en anestesia, lo que usamos son concentrados eritrocitarios, plasmas y plaquetas.
Si tenemos fibrinógeno, pues usamos fibrinógeno, pero realmente fibrinógeno y crioprecipitados difícilmente vamos a tener disponibles en la mayoría de hospitales. Incluso las plaquetas en muchos hospitales no hay por los cuidados que deben de tenerse. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Asael. Entonces, prácticamente, bueno, como le entendía parte a los compañeros y eso, los concentrados eritrocitarios y todo eso solamente se va a tener en caso en caso de que se complique, bueno, el paciente, ¿no? Para que el anestesiólogo tenga más que nada, ay, ¿cómo se los digo? Como el control, ¿no? Prácticamente. Mira, los concentrados eritrocitarios deben estar disponibles en toda cirugía con riesgo de sangrado, ¿sale? En toda cirugía con riesgo de sangrado deben estar cruzados y tipados 2 plasmas y 2 concentrados eritrocitarios. Por si sucede cualquier eventualidad, se pueda actuar inmediatamente, porque el cruzar y tipar los concentrados toma entre 20 y 30 minutos. Entonces, en lo que los de laboratorio hacen todo el show para cruzar y tipar, se nos fueron 20 o 30 minutos y eso es la vida de un paciente. Eso en el contexto de una emergencia que suceda ya dentro de la cirugía. Ahora, antes de la cirugía, nosotros como anestesiólogos debemos evaluar al paciente y determinar si el paciente requiere o no corrección antes de la cirugía. ¿Sale? ¿A qué me refiero? Pacientes con patologías cardíacas que van a ser sometidos a cirugía deben de tener una hemoglobina mínima de 8, no de 7, de 8. Ahora, si es cualquier otra patología, pueden tener 7 siempre y cuando sea un procedimiento que no sea susceptible de sangrado abundante. ¿Sale? Ahora, si no va a sangrar, 7 es más que suficiente para no hacerle nada al paciente. Respecto a las coagulopatías, debe de corregirse con anticipación. Generalmente se corrige con plasma y en caso de que requiera plaquetas, con plaquetas. Para eso debemos de contar con un estudio de laboratorio que nos avale esta necesidad. ¿Sale? Si las plaquetas son menos de 150, menos de 100, debemos de ir pensando en ver si contamos o no con disponibilidad en el hospital. Si nuestro paciente, por ejemplo, tiene menos de 100,000 plaquetas, nosotros debemos de evaluar al paciente. Si nuestro hospital no cuenta con plaquetas, lo ideal es que esos pacientes sean referidos a un hospital que se cuenten con plaquetas. ¿Sale? Para que la cirugía lleve menos riesgos o si es posible, o sea, si no es una urgencia, se difiere y se toma un nuevo control de plaquetas. ¿Sale? Acuérdense, ¿cuánto es el tiempo de vida media de las plaquetas? ¿Cuánto vive De 7 días. plaqueta? Más o menos 7 días. Entonces, a la semana puede tomarse otro control y si se encuentran las plaquetas adecuadas, ya se puede someter a cirugía, ¿sale? Pero lo ideal es eso, o sea, siempre y cuando la cirugía lo permita, o por ejemplo, si llega una cesárea de urgencia, pues ni modo, se tiene que operar como esté y después referirse a la paciente a otro hospital que se cuente con todo. Pero, por ejemplo, es diferente que si nosotros recibimos una hernioplastía, una colecistectomía no agudizada, ¿qué otra cosa les gusta que sea común? Una hernioplastía, una RTUP, cosas que sean programadas. Cualquiera de esas situaciones, si tiene alteraciones de la coagulación, hay que investigar el por qué y si no es algo trascendente, se pasa a quirófano con disponibilidad y ya, o sea, si la alteración es mínima, pero si la alteración es importante, se tiene que mandar a hematología o mínimo medicina interna para que vea por qué se está sucediendo eso y que lo corrija, ¿sale? Nosotros no corregimos las cosas
en la consulta se manda con el especialista que corresponde y se difiere la cirugía, ¿sale? ¿Alguna otra pregunta? A ver, Andrés. Doc, yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Puede haber más bien, cómo puede enmascarar, o si se puede, la anestesia enmascarar algunos signos tempranos de alguna reacción transfusional? O sea, durante la operación puede pasar. No. Ok. Las reacciones transfusionales se identifican como empiezan a haber se enronchan, comienzan con picos febriles, comienza a haber edema, ¿sale? No se puede, ninguna cosa de la anestesia puede enmascarar eso. Puedes no Ok. darte cuenta si no estás atento, pero no se Ajá. enmascaran. No hay nada que enmascare eso, ¿sale? Ujú. Pero si no estás atento, tú tienes que estar atento. Cuando vas a transfundir dentro de sala, tienes que estar atento qué está sucediendo cuando inicias una transfusión. ¿Por Ajá. qué? Porque si estamos aplicando medicamentos al mismo tiempo que estamos aplicando la transfusión y nosotros no nos fijamos o no vigilamos, podemos llegar a confundir una reacción a nuestros medicamentos con una reacción a los derivados de la sangre. Y eso es un error de observación, pero no es que se enmascare, simple y sencillamente no estamos fijándonos qué hacemos y entonces no nos damos cuenta de qué es lo que está ocasionando. Ah, ok. Sí, gracias, Doc. ¿Alguna otra pregunta? Diana, ¿dónde estás? ¿No entró a clase, Diana? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? A ver, Mayer. Doctor, entonces, eh, respecto a lo que nos dijo, me quedó la duda. Entonces, ¿no se debe de transfundir medicamento y plasma al mismo tiempo? Mira, deberías de no hacer cosas exactamente al mismo tiempo para darte cuenta de si algo produce o no una reacción. Entonces deberías de pasar tus medicamentos y esperarte un ratito, unos 5 minutos, o si no te puedes esperar por los medicamentos, ya iniciar la hemotransfusión y no pasar por lo menos los primeros 5 minutos otros medicamentos y estar vigilando. No es que no se pueda, pero es que puede, si se llega a presentar una reacción y tú no te diste cuenta, puedes confundir las cosas. Y eso pasa muy frecuentemente. Muchas veces nosotros llegamos a confundir reacciones medicamentosas a,
algunos de nuestros fármacos que estamos ocupando, sobre todo AINES o antibióticos, porque muchas veces estamos pasando muchos medicamentos al mismo tiempo que estamos transfundiendo, ¿sale? Sobre todo cuando son emergencias, que ponle esto, que ponle el otro, y todo mundo, cuando un paciente está sangrando, empieza a llegar mucha gente a asistirte, unos ponen otra vía, otros ya están buscando central, unos tienen que preparar las aminas, otros empiezan a poner más medicamento, otros empiezan a transfundir, o sea, son muchas cosas que empiezan a pasar al mismo tiempo. Por eso el que está coordinando debe de observar todas esas situaciones. Digo, las reacciones son muy raras, generalmente no pasa, ¿sale? Pero cuando pasa es importante haberse dado cuenta en qué orden se hicieron las cosas para determinar si es por la transfusión o si es por uno de nuestros medicamentos. Ok, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta?